¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saludo el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Luis? Y bueno, le recordamos nuestros medios de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, el teléfono en cabina 8387-0665, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal, donde posteriormente estará disponible este programa. Y bueno, Luis, pues estamos en el mes de mayo y todavía no se termina lo que es el pago de la PTU para los patrones, personas morales. Hugo, y efectivamente estamos en el mes de mayo, pero ya vemos algunos efectos de índole económico de esta reforma hacendaria recién aprobada para 2014. Fíjate que los números terminan por no cuadrar, Hugo. Bueno, pues la IP se ha dado la tarea de recabar información estadística, por ejemplo, en materia de desempleo. El gobierno refiere que la tasa de desempleo es menor al 5% y bueno, pues la IP tiene información fidedigna de que la tasa de desempleo anda rebasando el 13%. Bueno, pues el gobierno obviamente lo hace a través del INEGI y el INEGI, bueno, pues considera como una persona empleada aquellas que laboran hasta una hora diaria, ¿no? Entonces, obviamente que estas personas están prácticamente desempleadas, por eso la distancia. Hugo, hay información también, bueno, por ejemplo, de la Asociación de Nacional de Tiendas, donde, bueno, pues hay una caída también en el consumo bastante importante, es decir, termina por no repuntar enero, febrero, marzo. Esto ha estado disminuido en comparación contra el año anterior. En el caso de automóviles, Hugo, esto caída ahí de 175,000 pesos contra 130,000 para automóviles deducibles, bueno, pues también ha repercutido en que la industria de los automóviles, bueno, pues haya tenido una baja. No se diga el sector financiero, tarjetas de crédito, el consumo mismo por estas reservas que existen de la amenaza de que se considere un ingreso presunto, bueno, pues también la gente ha dejado de usar el sistema financiero y las voces se acumulan, Hugo, solicitando fehacientemente, bueno, pues al gobierno mismo que se analice en un momento determinado este efecto dominó que se va a venir dando en materia de reforma económica. Así es, y toda esta información, Luis, también se ha visto reflejado en las empresas públicas, las empresas que cotizan en bolsa, donde sus resultados en el primer trimestre del año pues no han sido los esperados. Y una de las explicaciones por ahí es el tema de la reforma fiscal, de cómo ha afectado el consumo y por lo tanto los resultados de las empresas. Yo creo que los únicos ganones ahorita, bueno, ha sido el gobierno mismo en que las contribuciones se han incrementado de manera importante respecto, bueno, de la que traían en años anteriores. Obviamente hubo con el IEPS a alimentos y bebidas. El incremento de la tasa. Es prácticamente un IVA disfrazado, que se habla de un IVA generalizado. Bueno, pues ahí tienen un IVA llamado IEPS, que es, si no del 16%, es un 8%. Así es. Bueno, Luis, y entrando al programa el día de hoy, el tema por ahí, aquellos que nos siguen en Facebook, que decíamos, dime cómo llevas tu contabilidad y te diré qué riesgos fiscales tienes, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día tu contabilidad puede ser tu mejor amigo, o tu peor enemigo. Entonces, todo depende de cómo la manejes y el día de hoy vamos a hablar de algunas cuentas contables, de las cuestiones que hay que tener en consideración a la hora de manejarlas, para efectos de evitar algún riesgo con la autoridad. Ciertamente, Hugo, y haciendo un poquito antecedente, este programa está totalmente vinculado con el de la semana pasada, donde abordábamos... De hace 15 días, Luis. De hace 15 días, ciertamente, donde abordábamos, bueno, pues la reforma en materia de código fiscal, la reforma en materia de reglamento. Estamos a la espera de la resolución miscelánea, donde, bueno, pues se ponga a disposición de los contribuyentes la plataforma tecnológica para en un momento determinado subir toda esta información que ahorita vamos a ver que va a ser usada al final del día en nuestra contra. Así es, Luis, y si te parece vamos a empezar con una cuenta que pues algunos podrán decir que es muy básica, mas sin embargo es trascendental, y me refiero a la cuenta de bancos, ¿no? Donde muchos contribuyentes por ahí olvidan realizar esta famosa conciliación bancaria, ¿no? Aquello que nos enseñan en la escuela de conciliar el saldo que tenemos en la contabilidad
con lo que muestra el estado de cuenta bancario. Hugo, históricamente, cuando la autoridad ha iniciado facultades de comprobación, cuando todo se llevaba en papel, incluso hasta hoy en día, bueno, es uno de los rubros a donde principalmente dedican sus baterías. Es decir, todas las partidas de entrada la autoridad las asume que todos los depósitos son ingresos presuntos y de ahí los tendrá que desvirtuar el contribuyente. Entonces es muy importante que se tengan plenamente documentados ingresos que aparecen en la cuenta bancaria que pudieran ser traspasos, préstamos, aportaciones de capital, etcétera, ¿no? Entonces todo lo que no forme parte de la cobranza, bueno, pues que el contribuyente lo tenga debidamente soportado, que tengan fecha cierta en un momento determinado, el documento que ampara ese no ingreso para efecto fiscal, porque puede generar un gran dolor de cabeza. Así es, y este tema, bancos y aquellas operaciones que son en dólares, cuentas en dólares, bueno, pues convertirlas, que algunos manejan por ahí la cuenta en dólares, la cuenta complementaria, pues tener la precaución de llevarlo de esa forma, porque pues de repente es cuenta en dólares y se maneja en pesos, etcétera, y por ahí puede distorsionar la información, ¿no? Otra de las cuentas, Hugo, ¿qué nos puedes abordar? La cuenta de clientes. Clientes, así es que algunas empresas dedican mucho tiempo a clientes, la cartera de clientes, etcétera, pero también pues a veces por desconocimiento, a veces también por pegarle al vivo, que a lo mejor hay un depósito y se manda por ahí depósitos por identificar dentro de clientes, o a lo mejor el cliente quedó en rojo. Y pues esto, puede decir, ¿y qué tiene que ver? Bueno, pues que a lo mejor es un anticipo de clientes y que esto ya debe considerarse como ingreso para efectos fiscales. Así es, Hugo. Fíjate, nosotros aquí en un momento, bueno, pues recomendaríamos a aquellas empresas que tienen, por ejemplo, venta de alimentos que son a la tasa del 0% de IVA y que tienen también algunas enajenación de productos que son a la tasa del 16%. Bueno, pues para hacer este análisis de manera puntual, bueno, pues que se abran cuentas a nivel de mayor, es decir, que una cuenta que se llame, por ejemplo, clientes 16% IVA, clientes 0% IVA, incluso en un momento determinado pudiera segmentar a las que son de IEPS. ¿Esto para qué? Bueno, pues para que a nivel de impuestos esto esté debidamente concatenado. Por ejemplo, los cargos que hubiese a la cuenta de cliente 16%, bueno, pues tienen que estar plenamente vinculados con las ventas del 16% y con correcto. El IVA respectivo. Así es, y por ahí también se pudiera desglosar a lo mejor las ventas de exportación para efectos de tener todo esto controlado, ¿no? Y lo que referías ahorita en el tema de bancos, ¿no, Hugo? Las cuentas en moneda extranjera, la fluctuación cambiaria, muchas de las veces las prisas nos ganan, los tiempos nos rebasan y se cierra el mes sin haber reconocido la fluctuación cambiaria en el caso de la cobranza, porque pudo haber sido a favor o en contra, que pudiera traer un efecto también, por ejemplo, en materia de IVA. Así es. Y bueno, también otra de las cuentas que por ahí en ocasiones se utiliza malamente como un resumidero, pues es la de deudores diversos, ¿no? En esta cuenta que en ocasiones aquellos gastos que se tienen por comprobar, que parece que se quedan por la eternidad, ¿no? O sea, esos gastos que a lo mejor de entrada sabemos que son gastos que no vamos a tener comprobante, que son no deducibles, bueno, pues mandarlos como un gasto como tal, ¿no? Y no estar manejando esta cuenta porque pues el fisco le va a poner ahí una lupa. Sí, Hugo, en los accesos que tenemos a balanzas de contribuyentes, bueno, pues vemos efectivamente que se genera mucha basura, sobre todo, Hugo, en préstamos, por ejemplo, a trabajadores, ¿no? Que ahí sí queda debidamente documentado, pero bueno, ya el pago del mismo préstamo ya no se logra documentar porque ya pasó por la plataforma de recursos humanos, manejan otro sistema y no hay esa retroalimentación. Entonces son cuentas que se quedan abiertas y bueno, pues el fisco en un momento determinado puede cuestionar la antigüedad de saldos de esas partidas. Y aquí también otro que se da mucho en la práctica, que a veces en ocasiones pues tú le das a un empleado que trabaja contigo una determinada cantidad para que compre algo, pues a lo mejor lo compra, pero la factura es del siguiente mes. O sea, digamos, ahorita estamos en mayo, la factura es de junio, y por ahí se tiene la práctica de manejarlo a gastos por comprobar, y posteriormente en junio ya se registra el gasto y se acredita el IVA. Pero recordemos que para el IVA es en base a flujo, entonces técnicamente el IVA sería en el mes de mayo, que es cuando se hizo la erogación, y el comprobante ampararía pues hasta el mes de junio. Así es, bueno, cuando esto se viene dando de manera rutinaria, Hugo, bueno, a lo mejor el gasto pudiera caer
en el mes posterior respecto de alguna otra reposición de caja chica. Eso es lo que venimos haciendo al día de hoy, pero con la reforma que está próxima a ya aplicar los pormenores, bueno, te está arrojando la autoridad que a 5 días con fecha posterior hagas el registro respectivo. Entonces, esta reposición de caja, Hugo, tendrías que retornarla al mes de origen donde se expidió el comprobante. Así y otra de es. las cuentas comprometedoras, Hugo, es la cuenta de funcionarios y empleados, ¿no? Que algunos lo manejan de manera segmentada. Estamos hablando también del tema de préstamos a socios, Hugo. Allí, ¿qué pudiéramos alertar al Bueno, aquí primeramente tenerlo documentado, ¿no? Porque pues a lo mejor la empresa se dedica a comercializar productos y pues no se dedica a hacer préstamos a la empresa, que el fisco te podría decir estos son dividendos, ¿no? Entonces, tener cuidado con todo este tipo de operaciones, y yo creo que diría en principio tratar de evitarlas, ¿no? Porque pues ahí estaríamos usando recursos de la empresa para fines del socio. Fíjate, una de las cuentas demasiado controvertidas es la cuenta de IVA, el IVA acreditable. Que hay que recordar, bueno, pues el IVA funciona en base a flujo de efectivo y necesariamente cuando menos deberíamos de tener dos cuentas. El IVA acreditable pendiente de pago y el IVA acreditable efectivamente pagado. Es decir, el IVA acreditable efectivamente pagado es el que podemos acreditar contra el impuesto cobrado. Entonces, necesariamente en contabilidad deberíamos traer cuando menos esas dos cuentas. Yo agregaría una tercera cuenta, Hugo. Si la empresa se dedica a importar, bueno, lo que es el IVA pagado en aduanas, que se maneje necesariamente en una cuenta por separado. Porque incluso para declaraciones y pagos se te solicita esa partida de manera separada. ¿Y para qué? Para que en un momento determinado la puedas cruzar, por ejemplo, contra el expediente integral del contribuyente. Por ahí hay un apartado de comercio exterior y ahí viene, bueno, pues efectivamente el contribuyente, cuál fue el IVA pagado en aduanas. ¿Por qué? Porque ahí te estás curando en salud y estás evitando en un momento determinado que tengas alguna discrepancia. Así es, Luis, y también esta cuenta, yo creo que por último una recomendación sería que esté cruzada con proveedores. Por ejemplo, si tú tienes separados tus proveedores al 16%, al 0%, bueno, pues los proveedores al 16%, entre 1.16 por 0.16 debe ser tu IVA acreditable por pagar, digámoslo así. Esa misma recomendación, Hugo, sería para clientes, ¿no? Es correcto. Cliente 16%, bueno, pues debiese de concatenar contra el IVA trasladado pendiente de cobro. Así es, Luis. Y bueno, otra cuenta por ahí también muy común, pero también descuidada, me refiero a la cuenta de inventarios. Por ahí que a lo mejor algunos dicen, oye, yo la muevo al inicio del año y al final del año, ¿no? Pero pues a lo mejor en el transcurso de cada uno de los meses por ahí esta cuenta se va moviendo y no se tiene la precaución de plasmar ese movimiento en la contabilidad. Hugo, hay que recordar que estamos próximos a subir estas balanzas de comprobación de manera mensual y bueno, pues necesariamente los inventarios, bueno, pues se tienen que llevar de manera histórica y no solamente al inicio y al final del ejercicio. Hay que cuidar, Hugo, en un momento determinado estas compras que a veces, sobre todo las de importación, donde cada 3 meses el contribuyente importa y lo deja como parte del costo del periodo. Así es. Y al momento en que lo enfrentas contra las ventas, bueno, pues pareciera que estás vendiendo por abajo del costo. Esta información le va o no le va a gustar al fisco y en un momento dado te va a poder cuestionar del por qué estamos vendiendo por abajo del costo, siendo que es un problema puramente de contabilidad, de registro contable. Así es, y también recordar que para efectos del inventario hay que identificar si estamos hablando que es materia prima o es, digamos, un producto terminado que se va a vender posteriormente, ¿no? Es correcto, Hugo. Fíjate, y otro de los rubros también demasiados controvertidos es el activo fijo. Hay que recordar que estas llamadas listas negras de empresas, ¿no? Que para el fisco dice los CEFOS. Que exactamente, que son empresas, bueno, pues que no están realmente prestando algún servicio y son empresas que al momento en que intenten subir su información al fisco, bueno, pues son empresas de cascarón, de papel. Es decir, que no tienen un activo fijo. Se dicen industriales, se dicen que tienen alguna plataforma para procesar algún producto, pero cuando observas su activo fijo no cuenta con maquinaria, no cuenta con equipo de transporte, no tiene ni siquiera alguna computadora. Entonces obviamente esto abre la parte para que el fisco pueda entrar ahora sí al fondo de este tipo de empresas y poder detectar cuáles son ese tipo de compañías. Así es, Luis. También aquí la situación se podría presentar a aquellas empresas que no tuvieron la precaución de registrar correctamente sus operaciones y a lo mejor algunas partidas que son activos fijos pues las mandaron a gastos, ¿no? Y a lo mejor tú físicamente vas a la empresa, ves que tienen mobiliario, tienen equipo de cómputo, etcétera, pero resulta que no está mostrado en la contabilidad. Dentro de activos fijos no tenemos nada. Entonces, también cuidado con eso, ¿no?
Así es, Hugo. Bueno, pues estamos en Frecuencia Fiscal, estamos abordando el tema de la balanza de comprobación, que ya es cuestión de tiempo de que se tenga que subir o compartir esta información al fisco. Estamos hablando de las cuentas comprometedoras. Fíjate, Hugo, y haciendo un zoom a esto del activo fijo, hay empresas que nosotros hemos revisado, por ejemplo, donde hay partidas en gastos como gasolinas, mantenimiento de coches, seguros, tenencias, seguros de los coches, y oh sorpresa, el activo fijo está en ceros, el equipo de transporte. ¿Por qué? Porque, bueno, pues esos activos corresponden a los socios o corresponden a terceros y no hacen alguna documentación correspondiente y se están pagando una serie de gastos que aquí sí sigue esta máxima jurídica de que el accesorio sigue la suerte del principal. Si el automóvil no está registrado en contabilidad, por lo tanto será no deducible, los accesorios seguirán la misma suerte. Y también, Luis, el otro lado de la moneda que también a veces se presenta, que de repente en el activo fijo, en automóviles, pues hay a lo mejor 5 automóviles y resulta que la empresa nada más tiene 2 empleados, ¿no? Entonces también, pues cuál es el uso que se le da a esos activos fijos, cómo lo relacionamos con la actividad, cómo demostramos que son estrictamente indispensables para efectos de poder justificar la deducción de gasolina, seguro, etcétera, ¿no? Es correcto, Hugo. Fíjate, y bueno, pues otra de las cuentas también comprometedoras es en materia de proveedores, que ahorita lo abordábamos, ¿no? Traemos allí algunos casos de estas cuentas EFOS que son operaciones con contribuyentes con esquemas abusivos que en un momento determinado terminan por no pagarse. Es decir, para efectos de ISR reconoces el pasivo y la operación en flujo de efectivo nunca termina por darse. Entonces ahí se va haciendo una antigüedad de saldos y bueno, pues la autoridad puede cuestionar que le den efecto retroactivo a esa erogación que se realizó, porque no es posible que ese gasto, bueno, pues no termine por liquidarse. Así es, sí, tener mucho cuidado con estas cuentas, hacer una depuración de saldos, estar seguros que efectivamente lo que se está registrado es lo que se debe, para efectos también de, por ejemplo, la cuestión de los pasivos con personas físicas, ya que este tiene un tratamiento particular que se deduce al momento en que se paga. Pasivos también de personas morales, una pudiera ser una sociedad civil o las hoy renovadas del régimen simplificado, fletes que también operan en base a flujo de efectivo. Hugo, y en materia de acreedores diversos, que es otra cuenta también que pudiera traer allí de las más comprometidas, Sí. Regularmente ahí es donde están las cuentas de los socios, donde en un momento determinado se usaron estas cuentas EFOS, en un momento retornan o refrescan a la compañía con recursos y que entran a esta cuenta de acreedores diversos, que es una de las que principalmente la autoridad, cuando inicia facultades, le hacen zoom a esta cuenta, piden la analítica correspondiente para ver, bueno, pues dice el socio que le está aportando recursos a la empresa vía préstamos, pero el socio ni siquiera tiene una coartada fiscal, es decir, no tiene ingresos por salarios, arrendamientos, honorarios, dividendos, intereses. Entonces, ¿de dónde lo está recibiendo? Y cuando haces el zoom todavía más, Hugo, observas que los dineros no provienen de la cuenta ni siquiera del socio accionista, es decir, provienen de un tercero, es decir, no se cuidaron ni siquiera las formas más elementales. Así es. No, de hecho, Luis, perdón que te interrumpa, en algunos casos son en efectivo estas aportaciones. No, pues entonces... ahí sí ya entra el tema del lavado de dinero desde septiembre del 2013, que ya está esa ley totalmente en operación. Entonces, Hugo, ¿ahí qué tendríamos que hacer? En estas operaciones de préstamo, bueno, firmar el contrato de mutuo, que se pacten algunos intereses, que se estén cobrando esas cantidades. ¿Por qué? Porque nadie presta de a gratis. Es decir, aquí necesariamente si hubo un financiamiento, bueno, pues que se respeten todos los impactos fiscales correspondientes. Así es. Y bueno, Luis, otra de las cuentas que tenemos por ahí es la de impuestos por pagar, donde pues a lo mejor aquí se reflejan pues que el IVA por pagar, el ISR de salarios, el ISR de retenido, el IVA retenido, etcétera. Y bueno, aquí empezaríamos primero por partes, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ISR retenido tenemos el de salarios, tenemos el de honorarios, tenemos el de arrendamientos. Entonces aquí la idea es tener una cuenta por cada uno de ellos. Ciertamente. Básicamente, Hugo, que esto esté debidamente conciliado contra el declaraciones y pagos que le proporcionaste a la autoridad. Que eso es lo que va a intentar hacer la autoridad. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el contribuyente no tiene los recursos suficientes y empieza a rasurar partidas y dice, va,
tumba las retenciones de arrendamiento, que es una renta de 100 mil pesos, tumba la retención del IVA correspondiente y, oh sorpresa, la balanza de comprobación va a viajar sin haberse rasurado con esta distancia en el pasivo, y bueno, pues la autoridad podrá tener elementos para determinar que hubo una omisión en el pago de contribuciones. Así es. Por ahí, Luis, otra de las cuentas que tenemos, la de anticipos de clientes, ¿no? Esta cuenta que recordemos, para efectos fiscales, a la hora que tú recibes un anticipo, bueno, pues ya se debe considerar como ingreso para efectos de ISR. También hay un IVA de por medio. Entonces, que si esta cuenta de anticipo de clientes tiene movimiento, bueno, pues que se esté reconociendo el ingreso respectivo, ya que en algunos casos puede ser que tengas la entrada de dinero y no haya una factura de por medio, más sin embargo ya se considera ingreso para efectos de ISR. Es una de las cuentas que más dolores de cabeza causa, Hugo, porque a veces el contador ya está en automático y es una de las partidas que ni siquiera tiene en su cabeza, es decir, no alcanza a recuperar para los papeles de trabajo. Otra de las partidas, aportaciones para futuros aumentos de capital, Hugo, que es una, bueno, pues al igual que acreedores diversos, es una partida muy contaminada, que otra vez habrá que cuestionar que los socios o accionistas hayan seguido el protocolo correspondiente, hayan acudido a un fedatario público para que se dé esto de la fecha cierta y pueda la autoridad reconocerte efectivamente como una aportación de capital estas partidas. Sin este elemento de la fecha cierta, sin este elemento de que el dinero haya precisamente salido de las cuentas del socio o accionista, no se reúnen los elementos mínimos y la autoridad te lo va a reconocer como un ingreso presunto. Así es, Luis, y bueno, esto es a grandes rasgos las cuentas de balance. Si te parece, tocamos lo que son las cuentas de resultados, que a lo mejor alguno pudiera decir, oye, ¿resultados qué tiene que ver o qué? Bueno, realmente hay mucho, ¿no? Y si te parece, vamos a hablar de el caso de los ingresos, ¿no? Que ingresos, bueno, recordemos que si tenemos ventas al extranjero o tenemos ventas en dólares, bueno, que esté registrado al tipo de cambio, porque si nos vamos con la finta que son $1,000 y registramos la venta de $1,000, pues ahí estamos pagando un ISR por debajo de la realidad. Entonces, tener mucho cuidado cuando las operaciones se pactan en moneda extranjera que reflejen el monto que debe de ser. Hugo, nos hemos encontrado casos donde esos $1,000, bueno, pues como en moneda, en numerario aparece 1,000 y el contador lo toma como si fuese pesos mexicanos, y ahí obviamente traemos una gran distancia en esas partidas. Porque en este caso, como lo comenta Luis, nos afectaría en ISR y nos afectaría en IVA. Entonces aquí es por partida doble, por eso hay que tener mucho cuidado. Otra de las partidas, Hugo, es la de sueldos y sus accesorios. Aquí es muy importante, bueno, tener debidamente segmentados en contabilidad la partida de sueldos, prima vacacional, aguinaldos, horas extras dobles, horas extras triples, y todas las partidas, premio de puntualidad, asistencia, bono de despensas, si los hay, Hugo, de manera segmentada. Hay que recordar para este año 2014 los ingresos que sean exentos para el trabajador, bueno, pues van a ser parcialmente deducibles si es que no obtuviste algún amparo en esta materia. Entonces es muy importante tener esto debidamente segmentado, porque insisto, bueno, pues está por allí esta penalización. Así es, Luis, y yo me regresaría un poquito al aspecto general de gasto, ¿no? Porque a lo mejor algunos que nos estén escuchando pues están rentando una bodega, están rentando una oficina, y los servicios, entiéndase, luz, teléfono, etcétera, están a nombre del arrendador, más sin embargo los paga el arrendatario y los está deduciendo. Entonces ahora con esto del CFDI, Luis, pues resulta que el comprobante no está a tu nombre, ¿no? Entonces en la página del SAT, cuando tú bajes tu CFDI y quieras compararlos, pues resulta que no vas a poder amparar ese gasto, ¿no? Yo creo que aquí una recomendación de manera rápida es entrar al apartado de la página del SAT. En esta plataforma el contribuyente puede descargar el CFDI emitido y el CFDI recibido, y ahí hacer una especie de conciliación, Hugo, porque pues qué mejor conciliación que esta, es decir, qué documentos la autoridad tiene reconocidos como que fueron expedidos a tu favor. Y en este caso, bueno, pues esos recibos de luz, agua, renta, no los vas a encontrar porque efectivamente están a nombre del propietario, porque estamos rentando el local, ¿no? Luis, y esto que comentas de la conciliación es muy importante, porque también pudiera ser que a lo mejor pues tú tienes la factura, pero por X o Y razón a lo mejor tu proveedor la canceló, la volvió a facturar, o hubo algún cambio del cual tú no estuviste enterado. Entonces
ahí eso también tiene Yo creo implicaciones. que ahí, Hugo, debiera de haber certidumbre jurídica, porque a veces el mismo proveedor, dentro de su desesperación, pues se puede arrancar cancelando CFDIs de hace un año, 2 años. O sea, ahorita no hay límites, no hay un protocolo para que se informe al receptor de ese CFDI. Es decir, en cualquier momento, yo lo verifiqué en su momento, pero un mes después, días después, me lo cancelas y pierde todo el efecto, toda vigencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Así es. Y bueno, pues tener ahora sí que conciliado el tema, por ejemplo, de las honorarios, arrendamiento, que sean a personas físicas, bueno, que eso esté conciliado mes a mes con las retenciones que yo estoy reportando para efectos de no tener diferencias. Sí, imagínate, no puedes tener 100,000 pesos de honorarios pagados a personas físicas y luego decir que en impuestos por pagar, en retenciones de ICR y de IVA, están en ceros. Es decir, allí hubo alguna inconsistencia. Una manipulación. Hubo una manipulación o hubo un error en el registro contable. Hugo. También, por ejemplo, otra que hay que tener mucho cuidado en el caso de los fletes, porque a veces cuando te facturan un flete viene lo que es el flete, vienen maniobras, vienen otros cargos y la retención del 4% pues es únicamente sobre fletes. Entonces, si no tienes la precaución de separar esto en la contabilidad, pues después vas a tener un dolor de cabeza porque no va a cuadrar con la retención. Es correcto, fíjate, y bueno, pues como decíamos que toda esta información va a ser propiamente usada en nuestra contra, bueno, pues ahí están las recomendaciones para hacer ese checklist de tu balanza de comprobación, verificar que los saldos sean actuales, sean frescos, sean de las operaciones reales de la empresa, que si de manera anterior está otro contador, que si de manera anterior no llevábamos los controles y demás. Bueno, pues ahorita es un parteaguas, es un buen momento para tomar esta balanza de comprobación, que se acerque el contribuyente con sus contadores y bueno, pues cuestionar. Porque, Hugo, en el caso del activo fijo, resulta que a lo mejor de los 10 coches que aparecen ahí registrados, por eso habían demasiados, bueno, pues 5 ya no están. Así es. Es decir, fueron vendidos, pero a lo mejor el contador lo registró como unas ventas de los servicios que presta otros la compañía. ingresos o alguna cuestión. Así es, ¿por qué? Porque pues a lo mejor expide 10,000 facturas y ahí va perdida entre ellas y no se alertó al contador mismo. Entonces hay que hacer esa conciliación también contra los activos que estén vigentes y los demás, bueno, pues darlos de baja porque ya no están en posesión de la compañía. Así es importante pues hacerlo esto de manera concienzuda porque aquí tiene que ir el contador, tiene que ir el contribuyente para efectos de que estén de acuerdo en las políticas que se van a considerar para registrar la información, porque como decíamos, la contabilidad o es tu mejor amigo o es tu peor enemigo. ¿Y cuáles son estos alcances, Hugo? Yo no los limitaría nada más al efecto contra el Servicio de Administración Tributaria. Es decir, hay que recordar que esta es una autoridad tributaria que a su vez va a compartir esta información con otras autoridades tributarias como puede ser Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit, las entidades federativas a través, por ejemplo, del impuesto sobre nóminas. ¿Por qué? Porque a veces el impuesto sobre nóminas se violenta y dices, otra vez, no quiero pagar la cantidad que resulta. Pero esta información ya va a estar desfasada. Es decir, el Seguro Social ya no va a llegar y te va a pedir. ¿Por qué? Porque ya va a tener información a través del CFDI de nóminas proporcionado por el SAT. Ya va a tener tus balanzas de comprobación proporcionadas por el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, si en un momento determinado quieres manipular esta información, ya no se va a poder. ¿Por qué? Porque esta ya fue de conocimiento de la autoridad. Así es, Luis. Yo por último agregaría que todos este cruce de información es de manera electrónica, por lo que aquel dicho de que, oye, tú eres pequeño, a ti no te van a llegar, a ti no te pasa nada, no te preocupes, ya no aplica, porque a la autoridad le cuesta el mismo un clic para 1,000,000 que un clic para 100 pesos. Entonces, prácticamente ahorita nadie se salva, estamos en la era electrónica, en la era digital, donde todo esto es más inmediato. Hay mucho escepticismo, Hugo, por parte de los contribuyentes, por parte del empresario, decir, no, la autoridad no va a poder. Yo le diría, tampoco lo estamos alarmando, pero sí alertando, que es otra cosa. Es decir, a lo mejor hoy en día la autoridad no tiene la tecnología, medios, sí, pero la capacidad. Está pidiéndote la información. Para el día de mañana, a lo mejor el año próximo, un par de años, bueno, pues todavía dentro del periodo de los 5 años de comprobación, venir de manera retroactiva, agarrar esta información que estás emitiendo en 2014 y ahora sí procesarla, explotarla y determinarte y fincarte por ahí créditos. Entonces, ahí está la alerta. Hugo, yo nada más, tampoco queremos ser profetas, pero bueno, pues ya está en ciernes, se escucha el timbrado de pagos. Es decir, hoy en día tenemos el timbrado de facturación electrónica, ya tenemos un timbrado de pagos, Hugo, que sería propiamente la nómina. Ahora el fisco va a querer, para amarrar, concatenar el tema de IVA,
Y ahora sí, Hugo, en un momento determinado el contador pasaría a segundo término porque Pasaría ya tendría la toda historia. la contabilidad, ¿no? Es decir, ya va a tener las facturas vendidas, la cobranza, las compras, el pasivo y el pago respectivo a través de ese timbrado. Así es, Luis. Bueno, pues con esto despedimos el programa del día de hoy. Se despide El contador público, Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.